juntas de invalidez. Para tal efecto, está invitado el doctor Edgar Velandia con la conferencia Nuevas Directrices de la Junta Nacional de Invalidez. El doctor Velandia, Edgar Velandia, es médico de la Universidad Nacional, especialista en Medicina del Trabajo de la Universidad del Rosario, especialista en Salud y Seguridad en el Trabajo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y actualmente es miembro principal de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, igualmente docente universitario, y nos va a dar entonces su conferencia en este momento. Doctor Edgar, bienvenido a nuestro congreso y adelante. Por favor, si puede abrir su micrófono. Ok. Listo. Bueno, doctor Mejía, muchísimas gracias. A todos, pues, nuevamente darles el agradecimiento por poder participar en este congreso. Siempre es un honor estar presentándome acá en la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo. Nuestra charla de hoy, y vamos a ver si la puedo compartir en este momento. Nuestra charla de hoy pues tiene que ver con las directrices de la Junta Nacional. Hablamos de las últimas directrices y realmente quisiera pues hacer como inicialmente un recuento como de dónde sale esto, ¿cierto? ¿Por qué hablamos de directrices de la Junta Nacional y cuál es la importancia que tienen? Si nosotros revisáramos, revisáramos lo que nos dice el decreto reglamentario de la Junta de Calificación de Invalidez, el decreto 1352, que establece en su artículo 3º una de las funciones que son exclusivas de la Junta Nacional. Entenderíamos nosotros que la intención del legislador y del gobierno, más bien, en este caso, de poder tener unas directrices que unificaran algunos criterios, que unificaran el entender de ciertos elementos de la calificación que tienen que ver no solamente con la pérdida de capacidad laboral, sino con todos los 13 funciones, ¿cierto? Que cuando hacemos una calificación debemos exponer tanto la pérdida de capacidad laboral, la fecha de estructuración y el origen. Entonces el decreto 1352 en su artículo 13 establece una función muy específica para la Junta Nacional y es el que una vez al mes la Junta debe reunirse en pleno, es decir, todos los integrantes de la Junta, para poder discutir aquellos aspectos, ¿cierto?, que se han visto que han sido como conflictivos, aspectos que son de difícil interpretación y cómo llegar a plantear una propuesta, ¿cierto?, de entendimiento, no digamos de interpretación, porque yo siempre digo en todos los escenarios que esto no es para interpretarlo, el manual no es para interpretar, el manual es para aplicarlo técnicamente. Entonces lo que hemos tratado es de ver cuál es la mejor forma de hacer una aplicación técnica, ¿cierto? Una aplicación coherente de lo que en su momento se quiso plasmar en este decreto. Entonces la idea es que de la experiencia de cada uno de los integrantes de la Junta salgan todas estas inquietudes, ¿cierto?, de difícil manejo o que de pronto trae una ambivalencia y que hacen que la forma en que se aborde de pronto una calificación, se aborde un tema que está establecido en la norma, pueda llevar a, digamos que a unas, ahí sí, interpretaciones distintas. Estas reuniones, ¿para qué? Para unificar criterios, ¿cierto? Y dejarlos en actas. O sea, el gobierno nos está diciendo, ustedes tienen que reunirse con una periodicidad, ¿cierto? Mensualmente, y tratar de sacar unas directrices. Ustedes entenderán, la Junta Nacional somos 4 salas. Cada sala pues tiene
3 profesionales, ¿cierto? Dos médicos, una terapeuta o psicóloga, y además están pues los abogados hoy en día. Somos 16 personas. Poner de acuerdo 16 personas, ¿cierto? Porque es una unificación de criterios, o sea, esto es consenso. Aquí no hay posibilidad de que uno no esté de acuerdo, ¿cierto? Es sala plena somos todos. Entonces, las directrices que han salido en consenso, ¿cierto? Todos los 16 miembros e integrantes hemos estado de acuerdo con las directrices y las hemos firmado. Por eso, al principio, de pronto no era tan fácil sacar una directriz. Entonces, de pronto se preguntaban, bueno, y la Junta con esa función se reúne todos los meses, pero no sacan directrices. Si ustedes entendieran poner de acuerdo 16 personas y que todas firmaran una directriz, pues al principio no era tan fácil, ¿cierto? Y tocaba pues hacer muchos consensos y realmente muchas reuniones y divagar bastante frente a lo que es el determinante técnico. Bueno, pero ¿qué es una directriz? Una unificación de criterios. La Real Academia de la Lengua Española establece como directriz una instrucción o una norma que ha de seguirse en la ejecución de algo, ¿cierto? Pero digamos que el artículo no habla propiamente de una directriz, habla de parámetros, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el parámetro? Es un dato o un factor que se toma como necesario para analizar o valorar una determinada situación, ¿cierto? Y esto es realmente lo que la Junta Nacional está sacando, unos parámetros para que ayuden, que apoyen, ¿cierto? En cierta forma, el tomar una decisión. Más adelante, y yo sé que lo van a preguntar, y lo vamos a tratar en su momento. Bueno, ¿y estas directrices qué? ¿Cierto? Estas directrices son obligatorias, estas directrices a quiénes van dirigidos, ¿cierto? En principio, pues el decreto habla de que está dirigido exclusivamente a las juntas regionales, ¿cierto? ¿Cuál es entonces la jerarquía que va a tener una directriz dentro de esto? Ese es un tema interesante que de pronto pues lo vamos a manejar un poco más adelante. Bueno, con base en esto, la Junta Nacional ha sacado hasta la fecha 16 directrices. Hemos tenido muchísimas análisis de distintos temas, pero los que se han sacado es porque se ha llegado a consenso, ¿sí? Hay muchas otras que se han discutido, que han estado a punto de salir, pero definitivamente no han salido. Y hay muchas de las que están aquí que nos llevaron varias reuniones para poder llegar a un consenso. Muchos análisis, corrija y vuelva hasta que lográramos tener el consenso de 16 personas, ¿cierto? Para poder sacar estas directrices. Entonces, en 16 ocasiones hemos logrado ese cometido y hemos sacado entonces 10. Algunas técnicas, la mayoría por supuesto, porque esa es nuestra razón de ser. Con el decreto 917, con el anterior, se alcanzaron a sacar 2 directrices, una relacionada con la fecha de estructuración, tema muy álgido, y que digamos que valió en su momento muchos análisis. Para ese momento también la Junta había sido encargada por parte de la Corte Constitucional de revisar una serie de casos. Problema para que la Corte, a su vez, con la resolución que hacíamos en la Junta Nacional, pudiera sacar una sentencia unificada. La tabla 1.16 en el decreto 1.17 era una de las tablas más utilizadas, pero que también tenía muchos inconvenientes. Era la tabla con la cual se evalúan todos los síndromes dolorosos de columna vertebral, y eso hizo que, digamos, en su momento fuera una de las directrices, ¿cierto?, que más discusión tuvo en el grupo y que nos tardamos un buen tiempo en poderla sacar. Desafortunadamente tuvo una vida muy corta porque llega, bueno, desafortunado o afortunadamente, ¿no? Porque llega el nuevo decreto, llega el 1507,
Y digamos que cuando empezamos a utilizarlo, encontramos que había también muchísimos vacíos. Es una buena herramienta, pero digamos que en la medida que íbamos aprendiendo, ¿cierto? Que la íbamos utilizando, pues íbamos encontrando también dificultades. Eh, Encontramos dificultades graves, ¿cierto? Por ejemplo, en el manejo de la fórmula de visual y en la fórmula de auditivo, y por eso nos concentramos en tratar de sacar esas dos directrices rápidamente. La directriz que modificaba la tabla de visual, la fórmula en que se había plasmado en el manual, por una fórmula que realmente estuviera acorde con lo que la Asociación Médica Americana, que es la fuente de ese capítulo, tuviera, pues, y lo pudiéramos evaluar de una forma correcta. Lo mismo sucedía con auditivo, ¿cierto? Auditivo tenía una forma de manejar la deficiencia al ponderar y al no ponderar, y eso hacía que se confundiera un poquito al momento de aplicarla, y también se sacó una directriz al respecto. Y a partir de ahí, pues han venido realizándose varios análisis, ¿cierto? Está la directriz de discapacidad intelectual, otro tema también muy importante en lo que tiene que ver con la evaluación de las alteraciones mentales y el comportamiento, en lo que tiene que ver con el eje 1 y el eje 2. La discapacidad intelectual no estaba clara. Digamos que el DSM-4 es muy claro en decir dónde quedaba la discapacidad intelectual, pero como quedó en el manual, no se sabía si había quedado intencionalmente o no en el eje 1, o si seguía siendo parte del eje 2. Entonces esta directriz lo que hizo fue analizar, ¿cierto? Cómo se evaluaba el tema de los ejes 1 y 2, y sacamos esta directriz tratando de darle, digamos, un orden correcto a las instrucciones que el manual trae para este capítulo. Una directriz que fue muy controversial y lo sigue siendo es la directriz de dolor. Es tal vez de las directrices que más tiempo nos ha ocupado para poderla sacar. No es una directriz fácil. Ustedes comprenderán que el dolor, por todas las características mismas que tiene el dolor, ¿cierto? El dolor no es propiamente algo que podamos medir fácilmente, y tiene muchos matices. Y se trató de sacar, pues, una directriz que recogiera todas las formas o todos los elementos en que el manual evaluara la forma, ¿cierto?, en que un evaluador, un calificador, pudiera entrar, tomar el manual y definir aquí aplica o aquí no aplica el concepto de dolor. Además, porque el dolor podía ser sobrevalorado, ¿cierto? Porque hay capítulos que manejan el dolor específicamente. Hay otros capítulos que lo tienen, pero lo tienen como un factor modulador. Y hay otros capítulos que, digamos, indirectamente están manejando el tema de dolor. Entonces, esta es de las directrices tal vez más controversiales, pero ha sido una directriz que, digamos, muchas de las juntas y muchos de los que están fuera de las juntas, pues también la han utilizado. Hasta aquí, digamos que estas directrices técnicas fueron, digamos, que el producto de los años anteriores. Ustedes dirán, pero tan poquitas directrices, pero como les cuento, muchas de ellas llevaron a veces meses, ¿cierto?, de estar evaluando, de estar aplicando, de estar haciendo pruebas, ¿cierto? Y de poder decir al final, estar de acuerdo todos en cada uno de los parámetros que decía. Además, porque no lo íbamos a aplicar, ¿cierto? Sacar una directriz y que la Junta no la aplique, pues no tendría ningún sentido, ¿cierto? Entonces, de sacar una directriz es porque estábamos conscientes de que es una forma de manejarlo. Por supuesto, si después salen nuevos conceptos y salen otras formas de evaluar, si sale jurisprudencia, si salen muchas otras cosas que pueden en un momento variar el tema de la directriz, pues se ha revisado. Esto ha sucedido sobre todo en las directrices
jurídico-procedimentales que ahorita les enseñaré. No me voy a detener en estas que les acabo de hablar porque el título de la charla son las nuevas directrices y esas no son nuevas, ¿cierto? Esas llevan varios años, muchas de ellas. Entonces vamos a hablar un poco de las nuevas directrices. Las nuevas directrices son las que se realizaron el año anterior, ¿cierto? Durante 2020. Y la Junta Nacional pues fue muy productiva en el 2020 y tal vez una de lo que nos trajo la pandemia, de podernos reunir mucho más fácil, de poder tener otros medios de comunicación y de interacción, ¿cierto? Que hace que la forma de evaluar y la forma de realizar todos estos conceptos pues sea mucho más ágil. Y la Junta Nacional en el 2020 saca 7 directrices, ¿cierto? Casi que la misma cantidad que había sacado en años anteriores. Entonces, tenemos unas directrices técnicas, la que tiene que ver con la forma de, digamos, no de calificar el origen psicosocial, sino de forma de abordarlo. Una muy interesante que ha generado muchísimo conflicto, y ya las vamos a ver ahorita, que tiene que ver con la aplicación de las tablas para marcha y destreza, ¿cierto? Una tabla que estaba generando algunos inconvenientes que en la tabla de cardiovascular, en lo que tiene que ver con el daño de órgano blanco. Una directriz que, la directriz del título 2, y es tal vez la directriz, yo diría, de las más importantes que ha sacado la Junta, la directriz del título 2. Importante por muchas cosas, y lo vamos a ver ahorita. Importante por lo que significa una directriz en el título 2. Importante porque necesitamos instrumentalizar el título 2. Una directriz que además fue fruto no solo del consenso de la Junta Nacional, sino que fue fruto del consenso, ¿cierto?, de la Junta Nacional con las juntas regionales, con la mayor parte de las juntas regionales en una reunión que se tuvo específica, ¿cierto?, para tocar este tema. O sea que esta directriz tiene una gran importancia y es porque va mucho más allá del concepto de la Junta. Estuvo participando otros actores, las juntas regionales, pero también estuvo la academia, ¿sí? Y ahora cuando llegue a la presentación de esa directriz, en esa directriz estuvo académicos que están y universidades que están manejando el tema y que lo están liderando. O sea, que tiene y tal vez, como les digo, es de las directrices más importantes que ha dado la Junta. Y una directriz sobre el estudio de puesto de trabajo para factores de riesgo osteomuscular, que más que una directriz técnica, es una directriz de, digamos, de definir cuáles son esos parámetros mínimos que debería tener un análisis de puesto de trabajo para efectos de una calificación. Bueno, y por el otro lado tenemos unas directrices jurídico-procedimentales, las llamo de esta forma, porque se basa en una norma, ¿cierto? Se basa, pero también en jurisprudencia, pero también en la forma como el ministerio también ha establecido algunos parámetros para el actuar de las juntas. Y es así como sacamos una directriz que tiene que ver con los requisitos para la calificación en primera oportunidad, ¿cierto? Por supuesto, muy lejos de lo que sería un decreto de calificación en primera oportunidad, más bien de los requisitos de cómo debería llegar un caso a una instancia de calificación. Otra directriz que tiene que ver con la controversia y el recurso de apelación, cómo se debe controvertir, es más bien una directriz de ordenamiento también, de cómo se llega a una junta de calificación, cuáles son esos requisitos, qué exige la norma y qué sería ideal que tuviera, ¿cierto? Y cómo se accede también a los recursos de apelación en temas de términos, de tiempos, de documentación, de exigencias.
¿cierto? Entonces es una directriz que digamos que el que quiera ordenar todo lo que, toda la normativa que hay y la ley, pues digamos que se orienta un poquito en ese camino que debe recorrer. Hay una directriz de revisión, bueno, una no, hay dos directrices de revisión de IPP e invalidez. Es un tema también que no ha sido fácil. Tenemos, en este también se ve la calificación integral, que también es un tema un poco complejo, que tiene pues, detrás de sí también un tema jurisprudencial. Y hay una directriz de recursos contra dictámenes de la Junta. Entonces ustedes dirán, pero estas directrices jurídico-procedimentales se han dedicado a los recursos, requisitos para calificación en primera oportunidad, la controversia y nuevamente los recursos contra dictamen. Y es que hay mucho problema, mucho inconveniente. Entonces sale una directriz, pero resulta que en el camino vamos detectando nuevas situaciones que hacen que sea necesario actualizar estas directrices. Bueno, aquí está un recuento de las 16 directrices desde 2014, 2015, 16. En el 17, miren, empezamos en el 17 a manejar la de dolor. Como les digo, tenemos también las aumentando que a continuación vamos a revisar. La primera directriz sale para más 2020 y la calificación del origen de las patologías asociadas a riesgo psicosocial. Básicamente se establecieron tres cosas. La directriz es un poco más amplia cuando ustedes pueden revisar las directrices de la Junta Nacional en la página de la Junta Nacional en normativa, buscan directrices y ahí están todas las directrices de la Junta. Únicamente se va a evaluar sobre él o los diagnósticos que fueron objeto de calificación en primera oportunidad. ¿Esto por qué? Porque yo creo que a todos nos ha pasado que un paciente, sobre todo en psiquiatría y psicología, empieza con una patología y en la medida que va pasando el tiempo o va pasando de psiquiatra en psiquiatra, los diagnósticos van cambiando, ¿cierto? Entonces, un paciente que inició de pronto con un trastorno adaptativo, para otro psiquiatra el concepto en que lo ve es un trastorno mixto de ansiedad y depresión, y digamos que con el tiempo esto termina en un trastorno depresivo recurrente. Incluso hemos tenido pacientes que al final de todo esto terminan con un TAP, ¿cierto? Con trastorno afectivo bipolar. Para efecto del origen, digamos, la tabla de enfermedades laborales establece pues, las patologías que básicamente tienen que ver con el riesgo psicosocial, que en principio son tres, ¿no? Que en principio son los trastornos adaptativos, los trastornos ansioso-depresivos y el trastorno de estrés postraumático. Entonces, lo que plantea esta directriz es que lo que inició, ¿cierto? El diagnóstico con el cual se inició la controversia, que fue calificado en primera oportunidad, ese es el diagnóstico que va a seguir y ese no se va a poder cambiar. A veces uno ve en las no, es que lo que tiene es un trastorno depresivo recurrente. Yo le preguntaba una vez a un psiquiatra y ojalá tengamos alguna charla en algún momento con esto y la estamos nosotros también propiciando, y es un paciente que empezó con un diagnóstico, con el tiempo el diagnóstico fue cambiando, o es un diagnóstico que estuvo errado al principio, o es un diagnóstico que va virando en la medida que va pasando el tiempo y que se van generando ciertas circunstancias, ¿cierto? Y la verdad es que lo hemos preguntado y no hemos tenido pues una claridad al respecto, ¿cierto? Lo que nos dicen es que en un momento del tiempo, pues esa era la situación del paciente y ese es lo que tenía. Y con base en eso es que hemos hecho esta directriz. Entonces, si en un momento del tiempo lo que esta persona tenía es un trastorno mixto de ansiedad y depresión, y eso fue lo que se calificó, ese es el que va a seguir su curso, ¿cierto? Y es el que el que debería seguir. Por supuesto, esto puede ser controversial y habrá quienes no estén de acuerdo, pero digamos que como la idea es unificar criterios, este fue uno de los acuerdos a los que se llegó. Entonces, los nuevos diagnósticos implicarían un nuevo proceso de calificación, ¿cierto? Y eso también tiene que ver con el debido proceso. O sea,
si empezó con un tipo de diagnóstico y hoy se lo voy a cambiar y voy a tomar otro, pues de pronto no le estoy dando la oportunidad a que las instancias anteriores o que una persona pueda haber usado las instancias anteriores, ¿cierto? Y de pronto estemos violando ahí el debido proceso. La vigencia del nuevo protocolo. Tenemos dos protocolos. Para el momento en que salió esto, había mucha controversia en que, bueno, usamos el protocolo anterior, el protocolo de la Universidad Javeriana, usamos el nuevo protocolo, el protocolo de la Universidad Manuela Beltrán. Hacíamos consultas al ministerio y nunca nos contestaban, pero sí teníamos los casos, ¿cierto? Y teníamos la controversia de que una entidad decía, no, tiene que aplicarse este, otra decía, tiene que aplicarse el otro. Y no se decidía, no se sabía incluso si estaba vigente o no estaba vigente el nuevo. Cuando ya el ministerio saca una circular diciendo, aquí aquí se va a establecer lo que esté en la página, ¿cierto? Es el instrumento que se debe utilizar y en ese momento el instrumento que estaba era el nuevo instrumento, el instrumento de la Universidad Manuela Beltrán. Entonces, el protocolo simplemente lo que estableció es que a partir del 2 de abril, el 2 de abril del del 2 de abril de 2019, que fue cuando se colgó en la página, pues entraba en vigencia el nuevo instrumento. Establecía cuándo invalidar un estudio de riesgo, ¿cierto? Si no existió un proceso previo, si no existió la triangulación, ¿cierto? Si el periodo evaluado no corresponde al año inmediatamente anterior, ¿cierto? O cuando no se siguió exactamente lo que el protocolo establecía, ¿cierto? Desde el punto de vista metodológico. La segunda directriz tiene que ver con las patologías del sistema nervioso central, ¿cierto? Con cerebro, con médula espinal. Básicamente es que es el manejo de dos tablas, ¿cierto? De las tablas que tienen que ver con marcha y de las tablas que tienen que ver con destreza, ¿cierto? ¿Cuándo aplicar esas tablas? Esas tablas se van a aplicar siempre. El manual es claro en definir que solamente se van a aplicar esas tablas cuando la patología o cuando la alteración de la marcha o la alteración de la destreza sea debida a una alteración a nivel del sistema nervioso central, ¿cierto? Llámese cerebro o médula espinal, o a nivel del sistema nervioso periférico. Pero hay que definir bajo qué circunstancias. Entonces, lo que hace esta directriz es establecer esos parámetros, ¿cierto? ¿Cuáles son las que se van a trabajar con la tabla para marcha, ¿cierto? Básicamente las que afectan el sistema nervioso central, las paresias, paraplegia, los trastornos de movimiento por disfunciones cerebrales, las lesiones medulares que tuvieran cualquier causa. Asimismo, en el sistema nervioso periférico se establecía que no todas las patologías, ¿sí? O sea, no, un síndrome de túnel del carpo no podía tener también ser calificado por la tabla de destreza. Tenía unas especificaciones y aquí se definió pues cuáles son ellas, ¿no? Solamente cuando hay polineuropatía periférica, es una afección múltiple de múltiples nervios, no aplica para la mononeuropatía ni para la mononeuropatía múltiple, eso tiene una definición y que está claramente establecida en la directriz. También cuando hay trastornos de la unión neuromuscular, pues es viable que se con la tabla de marcha y destreza. Otras patologías que afectan la marcha, pero que no, digamos, esta directriz también trató de decir que no se hace con esta tabla, ¿cierto? Alteraciones a nivel de la pelvis, enfermedades vestibulares, porque se están calificando en otro capítulo, alteraciones de la columna cervical, ¿cierto? Porque también tienen una forma de calificar, enfermedades del tejido conectivo, ¿cierto? Las secuelas de fracturas, o sea, nada de eso va por marcha, porque tiene una forma específica de calificar y además porque no está afectando el sistema nervioso central ni periférico. Esta directriz, además, establece una cosa que ya teníamos en el manual anterior, pero que la trae aquí, y es el concepto de amputación, ¿cierto? Amputación bajo qué condiciones, o sea, cuando asimilamos o cuando hacemos la analogía a una amputación. Cuando hay una severa restricción de arcos de movilidad, cuando hay severas alteraciones en la sensibilidad, fracturas, pero que comprometan, ¿cierto? La funcionalidad de la extremidad, tienen que ser graves deformidades, compromiso vascular severo, o sea, un compromiso bastante importante de estas, una osteomelitis crónica supurativa endomedular, que esto le da la cronicidad y que le da
digamos que la gravedad que tiene pues estos daños. Y con un condicionamiento, siempre y cuando existe un concepto de rehabilitación de que el pronóstico de mejoría a futuro pues, de la funcionalidad de extremidad no es bueno, ¿cierto? Entonces ahí sí, y que aún con tratamiento pues no se va a lograr la funcionalidad de esa extremidad. Entonces ahí estaríamos proponiendo pues el tema de la amputación. La directriz 3 básicamente habla de cuándo utilizar el concepto de daño en órgano blanco. Porque específicamente en cerebro, ¿sí? Si ustedes ven las clases, y aquí solo traje el pedacito que tiene que ver con el factor principal, las clases casi que 2, 3 y 4, pero especialmente la 2 y la 3, ¿sí? Son básicamente lo mismo, ¿cierto? Antecedente de lesión cerebrovascular sin secuelas y lesión cerebrovascular por hipertensión sin secuelas. Entonces queda como cuando utilizamos la 1, cuando utilizamos la 2. Entonces lo que hace esta directriz es darle como la forma en que técnicamente se debe manejar. Y en la 4, el problema que traía esta tabla es que un problema, una afección cerebrovascular con secuela neurológica permanente, ya inmediatamente lo colocaba en la clase 4. Entonces no nos daba una graduación, ¿cierto?, entre una pequeña secuela y una gran secuela. Entonces lo que esta directriz trae es cuáles son esas secuelas que se deben considerar en clase 4 y teniendo en cuenta que de todos modos, si hay una alteración a nivel del sistema nervioso central, debe ser calificado en el capítulo correspondiente. O sea, aquí no es una doble calificación. Aquí lo que estamos diciendo, esto es una forma de graduar, ¿cierto?, la alteración del sistema del problema a nivel de hipertensión. Doctor Edgar. Sé que ya me queda el tiempo. Voy simplemente a cerrar con esta directriz que les dije que era la que yo quería hablar. No me alcanza el tiempo, pero los invito a que la revisen en la página de la Junta Nacional, quienes no la conozcan. Establece unos conceptos, unas definiciones que no trae el manual, el concepto de remuneración, el concepto de ocupados informales, que nos van a servir también para poder establecer el trabajo habitual. Y él darle solución al principal problema, que es cuándo aplicamos rol laboral y cuándo aplicamos rol ocupacional, que parece una cosa sencilla, pero que no está clara. Entonces, esta directriz trae unos parámetros muy claros, ¿cierto?, para establecer bajo qué circunstancias yo aplico rol laboral, bajo qué circunstancias aplico rol ocupacional, e incluso, me voy a saltar a la siguiente, en esta nos dice cuándo, o unos ejemplos de cuándo calificar rol laboral, ¿sí? Entonces, con esto que es ejemplificante, nos queda muy fácil decir, aquí evaluamos rol laboral, o aquí, ¿cierto? El rol, bueno, esta me quedó mal, no es rol laboral, sino rol ocupacional, esta última, que son las dos en que aplicaría específicamente el rol ocupacional. Bueno, me queda la última, pero creo que el mensaje que era es, estamos trabajando en tratar de parametrizar, en tratar de generar estas directrices, y estamos recibiendo también conceptos. A veces nos llaman de las juntas, ¿por qué no le trabajan esta directriz? Incluso nos mandan pues, propuestas. Entonces, la invitación es también a eso. Si alguien conoce, y hay muchas cosas que hay que tratar, nos las envíen y podamos dar un trabajo. Y ojalá podamos esto extenderlo para que la discusión sea mucho más amplia. Bueno, muchísimas gracias, doctor Mejía. Gracias por la invitación y a la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo por tenernos en cuenta en este importantísimo evento.